Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor también te ha pasado. Y yo espero que también lo puedas recibir al igual que un servidor. Si tú eres de los que, como yo, se frustran de las metas no logradas, pues este mensaje te va a bendecir. Ajá. Ok. Por favor, dilo fuerte a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando mis planes fallan. Qué importante tener este acercamiento. Y bueno, yo quiero que vayamos a las Escrituras. Acompáñame. Solo vamos a leer este primer versículo que se encuentra en Proverbios 19:21 y vamos a orar. ¿Sale? Proverbios 19:21 en tu dispositivo, en tu Biblia o aquí en las pantallas, puedes seguirnos. Y vamos a leerlo fuerte. Dice así, Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué dice? Prevalecerá. Vamos a leerlo ahora todos. 1, 2, 3. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Me acompañas cerrando un momento a tus ojos? Señor, gracias te damos en esta mañana por estar aquí reunidos en tu nombre y tener este tiempo tan increíble que es poder adorándote, Señor, exaltando tu nombre. Y también, Señor, escuchando tu palabra, sabiendo que tus planes son mejores que los nuestros. Y queremos, Señor, acercarnos a esta verdad, porque muchas veces podemos estar tan distraídos o tan frustrados porque no hemos logrado lo que algún momento pretendemos realizar o alcanzar algo que en su momento por X o Y factor se frustró. Sin en cambio, Señor, hoy creemos que hay algo más valioso que aún nuestros planes. Y es lo que queremos, Señor, acercarnos a tu consejo, a tu verdad. Por eso, Padre, te pido que por medio de tu Espíritu Santo, hoy tú nuevamente nos hagas recordar qué importante es tener en cuenta lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Te agradecemos tanto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estos años, digamos, últimos 3 años, nunca es importante que, o mejor dicho, no es algo que debamos olvidar. No nos debemos permitir, es lo que quería decir. No nos debemos, mejor dicho, permitir olvidar. ¿Por qué? Porque recuerda que venimos de un tiempo donde todo el mundo se vio inmerso por un virus microscópico, ¿verdad? Que tuvo consigo, voy a decirlo así, la frustración de muchos de los planes, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. ¿Verdad que sí? El mundo se vio tan reducido a recordar que todo lo que tú y yo podemos hacer se ve tan frágil. ¿A poco no? Se ve tan voluble. Es decir, nuestros planes, nuestras formas de plantearnos algo se vieron frustrados. Y ese es el contexto donde hoy estamos. Recordando que hay muchos planteamientos que no se lograron. ¿Tú te sientes identificado? ¿Sí? Algunas de las cosas que pensaste que ibas a tener en este punto de tu vida, ¿hoy las tienes? Es interesante recordar eso, ¿verdad? Porque mira, no sé cuántos llegaron a tener, por ejemplo, 20 años. ¿Recordarás cuando tenías 20 años? ¿Sí? Y cuando tienes, apenas ayer, ¿verdad? Dices, y cuando tenías 20 años, tu panorama de la vida, ¿a poco no era muy diferente? Yo recuerdo cuando tenía 20 años, ¿no? Y parecía que ya tenía todo resuelto, ¿no? Porque decía, bueno, voy a los 25 por ahí, ¿no? No estás ni tan joven ni tan viejo, ¿no? Me voy a casar, ¿no? Con el amor de mi vida, ¿no?
voy a trabajar en el empleo de mis sueños, ¿ah? Voy a tener hijos, ¿no? ¿Te identificas? ¿Cuántos saben que a veces eso, y digo, por la gracia de Dios, puedo decir sí tengo todo eso, pero a lo que quiero referirme es que a veces, más allá de tener un plan, tenemos una idealización de las cosas. ¿A poco no? Y vivimos en esa tendencia de que cómo podemos realizar cosas que tú y yo a veces se frustran por N cantidad de cuestiones. Y el hablar de este tema tan solo fue confirmado el día de ayer, ¿no? El día de ayer porque estábamos aquí con don David, ¿verdad que sí, don David? Don David estaba trabajando, aquí se hizo una remodelación en las instalaciones. Y tan solo le dije, don David, ahorita regreso, ¿va? Ahorita regreso, no me tardo. Porque yo tenía planes. Y oh sorpresa, un neumático picado. Cabe señalar que actualmente su servidor se encuentra con un vehículo prestado, ya que hace algunas semanas hubo un siniestro que nuestro coche de la familia está ahorita en reparación, ¿no? Y amablemente me han prestado un vehículo que es el que me muevo. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿cuántos saben que cuando llevas a cabo algo que no es tuyo, pues no estás familiarizado? ¿Ah? Y algo tan simple que parece un neumático ponchado nos llevó horas. Gracias porque Moni me auxilió, ¿verdad? Oli me auxilió. Pero para no hacerte el cuento largo, mucho de lo que yo tenía pensado hacer en esas horas se vio claramente que frustrado. Y ahí es donde dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Te has sentido alguna vez así como estás actualmente en tu vida como idealizaste tenerla cuando tenías 20? ¿Está todo como tú pensaste? Mira, y si somos honestos, mira, yo decía, bueno, pues a los 25 voy a empezar, a los 20 ya voy a tener tal, voy a trabajar en tal, voy a tener tal cosas, a los 30 voy a tener tales cosas, a los 40 voy por la segunda casa, ¿no? Y a los 50 voy por no sé qué, y oh sorpresa, volteas atrás y te dices, ¿y dónde están todos esos planteamientos? Pregunta, ¿cómo te sientes? La primera pregunta que quiero es, ¿qué hacemos cuando nuestros planes fracasan? Pregúntate, familia, ¿qué haces cuando tus planes no traen el resultado de lo esperado, de la expectativa que tenías? ¿Eso se puede en los hijos de Dios? Segunda pregunta, ¿a dónde vamos cuando la vida no es lo que esperábamos que fuera? A veces he hecho estas preguntas con algunas personas que han sido muy honestas y hablando de temas, digamos, duros, temas que pasan en la vida de las personas, hablando de enfermedades, hablar de divorcios, hablar de rebeldía de los hijos. ¿Ustedes saben que son temas que dices, uno no planifica? Y cuando le hago este tipo de preguntas a personas que han pasado por estas o peores situaciones, y les he preguntado, ¿te imaginaste alguna vez estar pasando por lo que ahora pasas? Y la respuesta es muy honesta. ¿Sabes qué dicen? Ni en mis peores pesadillas. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado estar pasando por lo que ahora paso. Yo no estoy diciendo te va a pasar seguramente, pero sí en algún momento. Si hasta este momento puedes decir que gracias a Dios todo va conforme al planteamiento, felicidades.
Pero te voy a decir que en algún momento, recuerda muy bien este mensaje, tenlo muy presente. En algún momento, nuestros planes no nos van a resultar. En algún momento, tu mismo planteamiento, idealización de las cosas, no va a entrar. Y lo primero que pasa cuando un creyente llega a esto, se da cuenta que ya tiene por la famosa crisis de los 40, la crisis de los 50, o qué sé yo, y se replantea en su vida y dice, rayos, no estoy donde yo pensé que cuando tenía 20 iba a estar. O se da cuenta que a lo mejor todo lo que él de alguna u otra manera idealizó para su propia familia, voltea a ver y dices, creo que está muy lejos de ser lo que yo esperaba que fuese. A ver, levanta tu mano si realmente te ves identificado en algún punto de tu vida con lo que estoy diciendo. Porque quiero ver si estoy hablando con personas de carne o hueso o estoy hablando con ángeles glorificados. ¿Verdad que sí? Bueno, digamos que este grupo está segmentado. Los de la primera reunión, un 30% son ángeles, que esto no sucede en sus vidas. Los demás sí. Bueno, me da gusto. Pero si tú te identificas con la mayoría del auditorio, en la cual yo me incluyo, que somos de carne y hueso, y que lidiamos con las frustraciones diarias, y más si eres una persona como yo que es medio cuadradona. Mi esposa me ha ayudado en los últimos años a limar esas cuadraturas y agradezco a Dios por eso. Pero eso me ha llevado a ser una persona muy, ¿cómo te diré? Muy sistemática de 1, 2, 3, 4. Y cuando el 4 no entra, ¿qué crees? ¿Sí me estoy dando a entender? Y cuando me trazo objetivos y los objetivos no sé, como ayer, tan solo, ¿verdad? Tengo 3 horas que voy a hacer esto y pasa esto y ya no se logra. ¿Qué podemos pensar, familia? Otra pregunta, si no es según nuestros planes, porque mira, la vida cristiana yo también creo que hemos hecho una idealización, no quiero decir que sea incorrecta, pero a veces pensamos que la vida cristiana es la clásica fotografía de familias sonrientes, con dientes perfectos, ¿verdad? Bien peinados, con bastante gel, ¿no? Con la rayita aquí y los niños sonriendo y la familia hermosa y la pose, ¿verdad? De decir, nada trágico sucede en nuestras vidas. ¿A poco no? Y a veces esa idea, cuando vemos los problemas de a diario y las cuestiones que no salen como queríamos, ¿a poco no te sientes mal? Y más si de repente te gusta el Instagram y empiezas a ver las fotos donde todo mundo presenta familias perfectas, felices, sonriendo en sus vacaciones. Y aquel que no las tiene, ¿cómo crees que se siente? Rayos, y más si dices, y vamos a la misma iglesia. ¿Qué está haciendo la diferencia? ¿Qué está haciendo y yo no lo tengo eso? ¿Cómo viviremos si no resultan conforme a tus planes? Yo no lo deseo para nadie, pero es un factor, es una variable. Si el día de mañana nos detectan cáncer, si el día de mañana algo trágico sucede, si el día de mañana ese matrimonio que se veía tan sólido, tan fuerte, tiene amenazas de destruirse. Si esos hijos bien portados, esos pequeños que iban creciendo y dices, ay, qué bonito, hoy ya son unos adolescentes y no quieren saber nada de Dios. ¿Qué pasa cuando la economía que iba fluyendo bien y el negocio iba prosperando, de repente te das cuenta que está en la antesala de la bancarrota? Pregunta, ¿eso no sucede a los hijos de Dios? Estamos ajenos, pero como este auditorio ya están todos glorificados,
Tal vez dicen, no, eso es para carnales, yo soy espiritual. ¿Cuántos de estos planes hoy en día no ya están frustrados pensando que Dios se olvidó de nosotros? O creyendo que Dios, como no actuó como nuestros planes eran, ha sido muy mala onda. Y no nos atrevemos a dar otro término, pero tal vez en el corazón revela diciendo, ¿y eso que yo te sirvo, Señor? ¿Cómo viviremos cuando esos planes no están transitando a lo largo de nuestra vida como nosotros pensamos, creíamos y estábamos tan determinados a hacerlo? ¿A poco no son preguntas que nos llenan de reflexión? Bueno, pues para estas situaciones yo quiero darte lo que es tan importante, familia. Porque si tú y yo seguimos viviendo de acuerdo a nuestros planes, vuelvo a repetirte, tarde que temprano, aún esos planes fantásticos que tenemos, y lo voy a decir por mi propia vida, incluso de esos planes yo he hecho ídolos. Y me hizo recordar una serie que tuvimos hace años que titulé Dioses que fallan. ¿Lo recuerdas? ¿Alguien recuerda eso? Porque tus planes tarde que temprano te pueden fallar. Tu planteamiento riguroso que dices, no, así le tengo que hacer 1, 2 y 3, 4 y 5, pues aunque parezca muy simple, a veces eso te puede fallar. Y el gran peligro, familia, es que cuando eso falle, puede ser sinónimo que se te desbarata todo. Qué triste es ver cuando unas familias estaban aparentemente sólidas, pero solo faltó algo que falló en su plan para evidenciar lo que realmente estaba, dónde estaban sustentándose. Por eso lo primero que quiero decirte en esta mañana es que debemos de aprender a vivir. Di conmigo, no según nuestros planes. Dilo fuerte. Ahora lo vas a decir de forma personal. 1, 2, 3. Debo aprender a vivir no según mi plan, sino según, ahí está, la promesa de Dios. Lo voy a tratar de contrastar con estos dos ejemplos visuales. De este lado tengo mi organizador, voy a decirlo así, mi agenda. Esto es sinónimo de mis planes. Este es el sinónimo de mi 1, 2 y 3, de lo que yo digo aquí que voy a hacer mañana, pasado mañana y lo que está agendado. Y a veces, vuelvo a repetir, esto lo levanto en un nivel de Dios, ahí te encargo, y cuidadito si no sale. Por eso decía, COVID-19 nos vino a recordar que el de Dios es hacer que se cumplan los planes. Y del otro lado de mi mano tengo, y conmigo, las promesas de Dios. De ese lado que tengo, planes. De este otro que tengo, promesas. Recuérdalo bien. La vida no funciona, bueno, voy a decirlo así. Por mucho tiempo yo pensé que esto iba así. Yo tengo mis planes y las promesas tienen que encajar. Fíjate, suena una postura, ahorita ya lo analizas y dices, oye, se ve feo esto. ¿A poco no? Pero la pregunta, ¿cuántos no de nosotros vivimos así? Te voy a decir qué representa esto. Dios se viene convirtiendo en un amo en el cual te sirve, en el cual tú lo quieres para que beneficie tus planes. Ahorita lo levanto, no se preocupe. Pero eso no funciona así. ¿Cuántos saben que son? Lo que te estoy diciendo es, debemos de aprender, y te lo digo, me incluyo, ¿sabes por qué? Porque hasta el día de hoy no lo tengo resuelto. Si yo estoy aquí presentándome, ¿cómo vivo bajo las promesas de Dios? Mentiría. La tendencia es esto. Pero la verdad es esta. Están las promesas y está tu agenda.
Buenos días. Y lo que yo te quiero decir en esta mañana es que cuando tú y yo aprendemos a vivir, ¿según qué? Las promesas de Dios, basando nuestros planes. ¿A qué enorme bendición podremos encontrar? Muchas de las cosas que hoy te cargan, ¿qué crees? No te cargarían tanto. Gracias, Señor. Muchas de las aflicciones con las que hoy previenes a Dios no tendrían mayor importancia. Pero la gran realidad es que sí nos cargan muchísimo, sí nos afligen muchísimo, y te lo voy a decir así, y no me lo tomes a mal. Y en muchos de ustedes, en su propio rostro es evidente. Ya todos empezaron, estaban así. No, para que no diga que está hablando de mí, ¿verdad? Levante la mano realmente cuántos quieren aprender a vivir no según sus planes, sino según las promesas de Dios. Wow. Los próximos minutos, esa es mi intención. Quiero llevarte a cómo se vive las promesas de Dios. ¿Cómo puedo, en lugar de hacer esto, que como te dije, yo pongo a Dios como un amo que es para que se beneficie de... Y cuando eso es, mira, voy a dar un ejemplo de una oración. Cuando una persona que vive de esta forma, te voy a decir cuál es la centralidad de su oración. Señor, bendíceme, límpiame, cámbiame, sánale, atráele, todo me. Es una oración centrada en sus planes, mas no en las promesas de Dios. Bueno, yo quiero decirte esto. Atención aquí, saca pluma y papel porque te vas a llevar la frase dominguera del día de hoy. Y si realmente te la llevas no aquí, sino aquí, te digo, ya valió la pena. ¿Listo? Las promesas de Dios brillan cuando nuestros planes fallan. Voy a volverlo a leer fuerte y te voy a decir con mi propia vida que esto es verdad. Las promesas de Dios brillan cuando nuestros planes fallan. Un día Dios le dio una promesa a un hombre. Que sus descendencias le servirían al Señor. ¿Cuántos saben que es una promesa gloriosa? Y me tomo el tiempo porque me cuesta trabajo. Yo no estaría aquí. Yo sería ahorita un rockstar de cuarta, ajeno a los planes de Dios. ¿Pero qué crees? Ni el plan de rockstar región San Martín Texmelucan me salió. ¿Y sabes qué ha brillado hasta este día? Por la gracia de Dios. La promesa que Dios le dio a ese hombre. ¿Sabes quién es ese hombre? Está en la nube de testigos el día de hoy. Se llamó Nicolás Molina y esa persona fue mi abuelo. Y hoy podemos ver que Dios cumple sus promesas. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? ¿Estoy siendo claro? Tus planes te van a fallar. Tal vez ahorita dices, yo a esta edad que tengo, yo ya pensaba ya tener ser el doctor, ¿verdad? Con las especialidades. A estas alturas tal vez yo idealizaba ya puedes decir, ¿verdad? Por lo menos 2 coches, ¿verdad?
Y volteas y dices, mis planes han fallado. Y solo es un recordatorio que no podemos vivir basando en nuestros planes, sino que cuando tus planes fallen, miren, muchos de nosotros, a lo mejor tú sí lo reconoces, estamos aquí porque no le hicimos en algún área de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Porque a lo mejor lo que te trajo al Señor fue un camino de adicciones. Por lo que te guió al Señor fue un matrimonio destruido. A lo mejor lo que te trajo al Señor fue la desintegración de tu propia familia, un divorcio. Lo que te ha traído al Señor ha sido una enfermedad, una dolencia. Tus planes fallaron. No salieron como tú querías. Pero sabes, lo más extraordinario y hermoso es que llegaste a conocer una gran promesa. Y esa promesa para todos aquellos que son hijos de Dios sigue vigente. Y esa promesa es la que hoy nos tiene aquí, familia, buscando ya no vivir basado en nuestros planes, sino vivir basado en nuestras promesas. La Biblia habla de muchos personajes, familia, podría poner varios ejemplos, me voy a centrar en uno. Y voy a recordar la serie que tuvimos hace algunos meses acerca de un hombre llamado Abraham. ¿Cómo se llamó esa serie? Abraham, ¿siguiendo qué? Ya recordé, ¿siguiendo qué? Las promesas. Pregunta, ¿los planes de Abraham fallaron? En muchas ocasiones. ¿Las promesas de Dios fallaron? Aquí esto cambia todo. Los planes fallan, las promesas de Dios no. Y si tú y yo aprendemos a vivir basado en promesas, te digo algo, la frustración será mucho menos. Dentro de toda la narrativa y la historia de la vida de Abraham aparecen varios personajes. Voy a resaltar, a veces no se toma mucho en cuenta, pero el autor de Hebreos habla de esta mujer, llamada Sara. Sara era estéril, ¿recuerdas? Vimos en esa serie preciosa cómo Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Una letra en el hebreo hace toda la diferencia. Y Sara también recibió una promesa. Y a veces pensamos que recibir una promesa es sinónimo de inmediatez de las cosas. Por eso tuvimos la sesión pasada, ¿verdad? De que es un proceso. Bueno, pero Sara, en su desesperación de que la promesa se cumpliera, buscó ¿qué? Un plan. Y su plan falló. Y ve lo triste, y por eso quiero ponerlo como ejemplo, porque hasta el día de hoy tenemos un dilema entre el pueblo palestino por los hijos de Ismael. ¿Cierto o no? ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú sigues tomando en cuenta tus planes para basar tu vida y sigues tomando consigo solamente el tener las promesas de Dios, vuelvo a poner esta ilustración, planes, promesas, tarde que temprano, y más temprano que tarde, te va a quedar muy mal. Y ve los resultados que puede generar una falla. En el caso de ¿quién? De Sara, falló sus planes. Es que nunca era por ahí. Dios dio una promesa, es por medio de Isaac. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos identificamos con esta mujer llamando un plan llamado Ismael? Ahí está Agar, Abraham, hazle así. Pero ese no era la promesa. Aún así, lo que me llama mucho la atención es que el autor de Hebreos no llama a Sara por las equivocaciones, pero sino resalta, porque a fin de cuentas, Sara tuvo una actitud de la cual te estoy hablando. Hebreos 11:11. Fíjate lo que le dice el autor de Hebreos de esta mujer. Fue por la fe que hasta Sara
que hasta Sara. ¿Qué dice? ¿Y por qué dice que hasta Sara? Porque era estéril. Dice, pudo tener un hijo. Porque a pesar de ser estéril, fíjate lo que dice, y demasiado anciano, o sea, lo que está diciendo el autor de Hebreos, vean el poder de Dios, vean las promesas de Dios, vean qué tan grande es aquel que promete, que aunque todo lo esté en su adversidad, todo esté en su contra, todo esté, digamos, en el plano no óptimo, porque una mujer anciana no puede, no es lógico que tenga hijos, mucho menos que sea estéril, y si le sumas que es anciana y encima estéril, esto se ve imposible. Bueno, Dios dice no, porque yo le di una promesa. Y esta es la actitud. Atención aquí. Ella, wow. Ella creyó que Dios cumpliría sus planes de Sara. Ella creyó que Dios cumpliría lo que Sara había planificado. ¿Verdad que no? Lo que Sara había agendado, lo que Sara había idealizado. Dilo fuerte, por favor. Lo que Dios cumpliría. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo entonces comienzo a vivir no basado en mis planes, sino basado en sus promesas? Punto número 1 e indispensable, creyéndolas. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Que tenemos esto como una referencia solamente pues para que adorne nuestra vida, y como el pastor aquí es bien incisivo en que tengo que leer la Biblia, lo convertimos en una rutina, pero ya no hay la gente más importante, que es que esto es para que tú y yo lo podamos primeramente creer. ¿Cuántos dan gracias a Dios que sus promesas son verdaderas? Que Dios no falla. Con todo respeto para los políticos, no dudo que haya la excepción, pero ¿cuántos saben que Dios no es alguien que promete porque está necesitado de votos y se la pasa haciendo alarde de promesas que no tiene la intención de cumplirlas? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él no es así? Que todo lo que ha dicho lo cumplirá en su debido tiempo. Que todo lo que ha dicho lo ha cumplido históricamente, y aún lo que falta por cumplirse sucederá. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener en cuenta. Porque si el día de hoy tú no estás parado en sus promesas, creyéndolas, resultado, no podrás vivir. ¿En qué? En las promesas de Dios. Ahora, esto no quiere decir que sea un asunto fácil, porque simple y sencillamente escuchamos instrucción y relacionamos con, como ya dijo que es así, pues si le hago así, punto. Pregunta para todos: ¿es fácil o difícil creer las promesas de Dios? Algunas dicen son fáciles y otras. Pregunta: ¿cuál ha sido la promesa que más trabajo te ha costado creerle? ¿Te lo digo? El Señor puede resucitar tu matrimonio. ¿Cómo crees? Ahí está. No lo crees. El Señor puede cambiar, revertir ese duro corazón de tu cónyuge, que es el que tienes 20 años acá y no ha llegado a la iglesia. ¿Cómo crees? Ahí está la evidencia. ¿Es difícil o es fácil? Y a medida que va pasando el tiempo, nuestro corazón se va cerrando más. ¿A poco no?
¿Qué pasó en la vida de Abraham y de Sara? Vimos el peregrinaje de Abraham en esa serie, ¿te acuerdas? A medida que iba avanzando, recuerda, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, el lugar que te mostraré. No le dio señales puntuales, no le dijo, no, le dio, obedeció, sí. Pero a medida que iba avanzando, Abraham se iba dando cuenta que su estilo de vida era creerle a Dios constantemente. ¿Basado en qué? No en el plan de Abraham, basado en la promesa que Dios fue fiel, que dijo que si yo me moviera, yo obedezco. Hoy en día, si tú y yo empiezas a analizar cuántas de las cosas, instrucciones puntuales que Dios te ha dado, están estáticas. ¿Y sabes por qué? Porque requieren de que el primer paso, ¿cuál es? Muévete, actívate. La fe no es pasiva, la fe no es me siento en un sofá a esperar que todo se cumpla, que se alineen los planetas para que entonces puedan suceder las cosas. La fe es activa. Y a veces hasta que se cumpla esa parte en ti, es decir, hasta que tú decidas decidir salir de ahí, es cuando empiezas a ver cómo Dios va asentando paso a paso. Recuerda, Él es fiel a sus promesas. Te digo algo, y sus promesas se cumplen a pesar de nosotros. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Para qué? Para que todos reflexionemos que si tú y yo no agarramos la onda, no te preocupes. Dios va a elegir a alguien más, pero sus planes se van a cumplir. Y el ejemplo que quiero poner es el mismo pueblo de Israel. Dios dio una promesa. Te daré la tierra que fluye leche y miel. Esa primera generación que recibió la promesa dijo, ¡wow! Celebraron, hicieron un salmo saliendo de Egipto, cantaron, se regocijaron, pero en la travesía de la fe, camino a Canaán, se desesperaron. Porque sus planes, ¿sus qué? Estaban así. Y aunque había promesa, lo quisieron seguir llevando así. Y en la travesía de fe entonces empezaron a ver adversidad, lo que todo mundo va a entrar, adversidad, y empezaron a renegar. ¡Ay! Otra vez maná. ¿Ya vieron a Moisés? Murmuración, incredulidad. Y a pesar que Dios los hizo pasar por experimentar maravillas como ropa que no se desgastaba, calzado que no se desgastaba, cruzar el mar rojo pisando tierra seca, por decir tantas cosas. Pero un día esa generación, Dios decidió terminarla. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y ahí muchos pudieron decir, ¿y dónde está la promesa? La promesa de Dios seguía vigente. ¿Y Dios la cumplió? Sí, la cumplió, pero con otra generación. Por eso tenemos el libro de Deuteronomio. Misma promesa dada a una segunda generación, porque la primera no quiso, ¿qué? Vivir bajo las promesas y no bajo sus planes. Buenas tardes. Familia, por eso me refería, Dios cumplirá sus promesas a pesar de ti. Si tú no quieres, no te preocupes, Dios va a elegir a alguien más. Pero sus promesas se cumplirán, sin duda. Mi recomendación, que sea contigo, que sea con tu generación. No permitas que otras cosas te roben, por así decirlo, las cuestiones que solamente tú tienes que realizar.
En el lugar de vivir según sus planes, eligió vivir según la promesa de Dios. Es lo que pasó con Sara. Y con lo que pasó con muchos personajes. Que un día tenían sus planes y vieron sus promesas. ¿Y sabes qué dijeron? Lo voy a decir palabras textuales. Lo tomo por basura mis planes. Porque tengo grandes promesas. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Un tremendo maestro religioso judío. ¿Quieres ver su currículum? Filipenses capítulo 3. Él lo dice, si hay algo en que van a gloriarme, sería en todo esto. Y empieza a decir todo su lista. ¿Y sabes qué dijo? Mis planes los tomo como basura. Porque tengo promesas. Y vivió bajo esas promesas. Por eso, no le importó ir hacia donde padecer N cantidad de adversidades. ¿Cierto o no? Porque en lugar de vivir bajo sus planes, eligió vivir según la promesa de Dios. Ahora esto es para ti. ¿Quieres seguir viviendo bajo tus planes? Si tú lo decides, no me contestes. Más allá de una contestación, que sea una acción. Que se vea realmente que quieres vivir no bajo tus planes, sino bajo las promesas de Dios. Cuando nuestros planes, por ejemplo, y aquí voy a hacer un diagnóstico, y te voy a dar un medicamento, por así decirlo, una cápsula. Me agradó esta semana una alumna de homilética, dio un mensaje muy bonito relacionado con la palabra. Y me recordó esto que hoy también te quería decir. Mira, cuando nuestros planes, vamos a hablar de 3 rubros solamente, que a lo mejor son los más comunes y que a lo mejor pueden estar el día de hoy en tu cabeza con mayor preocupación. Cuando tus planes de trabajo fracasen, porque dices, yo siempre pensé que iba a trabajar en el empleo de mis sueños y hoy no estoy ni siquiera cerca de eso. Hay frustración, ¿verdad que sí? Hay sueños rotos. Alguien dijo por ahí, y esto es verdad, y representa tan solo la ideal, digamos, de la sociedad en la que vivimos y en el país que hoy nos corresponde ver. Yo conozco una persona con 2 maestrías y no está ejerciendo porque nunca encontró el trabajo y hoy tiene un carrito de hot dogs que es un trabajo muy honorable. Pero sí me estoy dando a entender. Cuando sus planes de trabajo fracasen, familia, ¿qué va a pasar? Si el día de mañana te despiden, no te dan el ascenso, no logras el aumento, no se logran tus objetivos, no te ascienden, ¿vivirás de acuerdo con la promesa de Dios de que Él proveerá todas tus necesidades? No me contestes. Porque el reto no es ahorita, el reto es cuando llegue. Y tarde que temprano, ¿cuántos saben que en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar por necesidad económica? Y qué mejor oportunidad para conocer a Dios y sus promesas, ¿verdad? ¿Será realmente suficiente? No las voy a poner porque yo quiero que vayas y hagas un ejercicio en la semana. Porque Dios ha dado una promesa en esta área, ¿sabes? Se llama Mateo 6, 25 al 34. Esa es la promesa. ¿Qué quiero decirte? ¿Vivirás de acuerdo a esto? Pero segundo rubro. ¿Qué tal cuando tus planes de matrimonio son aplastados?
El soltero dice, bueno, yo me quiero casar a los 23, 24 porque no estoy tan, no hay que estar tan viejo ni tan joven. Pero hoy tienes 30 años y el amor de tu vida no ha llegado. Pero ¿qué tal una separación que nadie desea, pero que hoy es tan evidente? Tus planes fallaron. Nunca dijiste me voy a divorciar cuando tenía 5 años de matrimonio, pero ahora estás en la antesala, puede ser. Cuando tus planes de matrimonio son aplastados. Y aquel que se cree, bueno, yo sé que este es es un texto fuera de contexto, no es aplicable aquí, pero lo que quiero dar a entender es que el que se crea firme de decir que ya yo conozco matrimonios que llevan 25 años y están en la antesala ¿de qué? De la separación. Cuando tus planes en el matrimonio sean aplastados, ¿vivirás de acuerdo con las promesas de Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Que nada nos puede separar de su amor. Ahí te la dejo. Romanos 8, 38 y 39. ¿Vamos bien? Tercer y último rubro. Cuando nuestros planes para un nuevo comienzo, ¿cuántos quieren un nuevo comienzo? Y dice yo, por favor. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque en Dios siempre hay nuevos comienzos. Yo no soy de la idea de otra oportunidad, no. Yo creo que en Dios hace todo nuevo. Y para ti que a lo mejor estás anhelando un nuevo comienzo, y aún esa oportunidad se te escapa de las manos, dices, híjole, pero era mi último chancecito. ¿Vivirás según la promesa de Dios de una nueva vida y una plena identidad en Jesús? Porque le ha dado una promesa. Se llama Colosenses 3, 1 al 4. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? Que yo espero que se esté generando mayor anhelo por conocer sus promesas. Porque este libro no te va a servir de nada ahí guardadito, en un librero empolvándose. No es como antes se creía, ¿verdad? Que si lo abrías para espiantar los espíritus. Yo espero que un profundo anhelo de conocer sus promesas, porque a veces desde ahí erramos. No tienes esperanza porque no conoces las promesas de Dios. Como dicen, a la primera de cambios, te frustras y te desanimas. ¿Y sabes cuál es la evidencia? No conoces las promesas de Dios. Porque si las conocieses, ya tan solo tu actitud sería diferente. Ahora, no solo basta con conocerlas, hay que ¿qué? Creerlas. Yo quiero terminar con una promesa orando para nosotros. Mira qué hermoso cuando tú y yo tenemos en cuenta que vivir bajo las promesas de Dios traerá consigo absolutamente todo el cambio del esquema de nuestra propia vida. Y yo te voy a invitar a que te pongas en pie, porque quiero orar una promesa. ¿Una qué? Promesa. Una de tantas.
En el entendido, ¿recuerdas qué es mejor, tus planes o las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy, te voy a decir, pensamos que si le hago así o le hago allá? Muchos ya vienen con esa idea y te digo algo, y a veces es tan difícil que cambies. Por eso a veces las promesas de Dios no encajan. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el primero que las impide. Para empezar, no las crees. Segundo, ya estás tan idealizado que si le haces de esa forma, sí va a funcionar. Nada, puedes pasar, por favor. El teclado, por favor. ¿Cuántos de ustedes pueden ser el mismo obstáculo para no estar creyendo lo que Dios dice? Que hoy Dios, lo voy a orar, te frustre tus planes. Ay, pastor, por favor, no me haga eso. ¿Sabes por qué? Porque si no se frustran, no vas a poder aprender a vivir al igual que yo. Trato, no estoy diciendo ya lo estoy, no, me cuesta trabajo. Porque muchas de esas promesas no son fáciles. ¿Estás dispuesto a vivir las promesas de Dios? ¿Cuántos le podrán decir en esta mañana, Señor, frustra mis planes? Porque ya están muy alineaditos. Ahí los tienes, ahí dicen, no me los toques, no me los toques, no me los toques. Pues aparentemente eso que está bien organizadito, Dios puede hacer que se nulifiquen para que empieces a ver a Dios. Quiero orar una promesa. Porque mira, a veces vemos promesas y vuelvo al punto, nos casamos con la idea de todo va a estar bien. La bendición solo la traducimos a bendición económica, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice en esta promesa? Dios promete bendiciones, pero bendiciones espirituales, que son mucho más importantes que lo que hoy podamos encontrar en este mundo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo,
Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice el apóstol Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ve qué magnitud de promesa tenemos. Y para que no lo olvides nunca, Él te dio su Espíritu como garantía de que tienes promesas, como recordatorio de que tienes promesas. Cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que todos nosotros podamos aprender a vivir no en nuestros planes, sino en sus promesas, que como bien dijimos, son mejores. Señor, gracias. Con tus propias palabras, dile: yo te agradezco, Señor, porque al darme tu Espíritu Santo es el mayor recordatorio que yo puedo tener a diario de que yo tengo promesas, de que me has dado herencia, de que fiel es el que ha prometido. Y como para que nunca lo olvide, Señor, tu Espíritu es la garantía que tengo de parte tuya de que tú me has comprado, de que soy tu pueblo. De lo que veíamos el día miércoles en lo que pasó en la cruz, de que rompiste la barrera de separación. Y aquel que no estaba dentro del pacto y que no estaba dentro de las promesas y que no era del linaje, ahora ha sido injertado. Ese soy yo. A una promesa que inició con la vida de un hombre llamado Abraham, y que por medio de la fe yo puedo acceder a esa promesa. Y para que quede evidenciado, me has sellado con tu Espíritu para que nunca olvide que tus promesas son eternas, que mis planes fallan, pero tus promesas no.